Che, ¿qué onda? ¿Todo bien? Prepper Night porque hoy, en The Deep Dive, nos metemos de lleno en el mundo del derecho al trabajo. A lo argentino. Exactamente, a lo argentino. Y para esta clase magistral tenemos material de primera. Un estudiante de la Nacional de Cuyo nos prestó. Sus Sí, apuntes. sus apuntes. Tenemos fragmentos de libros, filminas, Hasta apuntes de clase. de todo. Parece que esta vez sí que vamos a tener que arremangarnos para entender cómo funciona el laburo desde la perspectiva legal. ¿Listos para la inmersión? Listísimo. Dale, vamos a arrancar con algo que me llamó la atención en los apuntes. Hay una foto, ¿eh? La de los obreros almorzando en la viga. Sí, esa misma. La del Rockefeller Center, en Nueva York. ¿Qué tiene que ver esa imagen con el derecho del trabajo argentino? Bueno, aunque parezca increíble, esa foto ilustra un tipo de trabajo, el trabajo manual. Pero ojo, que en Argentina la ley va más allá del esfuerzo físico. Acá el trabajo se define como cualquier actividad que sea lícita, o sea, legal, Ajá. hecha para alguien que tiene el derecho de dirigirla, a cambio de un pago. Ah, claro, a cambio de una remuneración. O sea que no es solo laburar con las manos, ¿no? Hay diferentes formas de laburar y la ley las reconoce. Exactamente. El derecho de trabajo argentino distingue principalmente entre dos tipos de trabajo, el trabajo autónomo y el trabajo en relación de dependencia. A ver si me acuerdo de mis clases. El trabajo autónomo es el que hacen, por ejemplo, los plomeros, los electricistas, Ujú. ¿no? Los que trabajan por su cuenta. Tal cual. Ellos manejan sus horarios, se consiguen sus propios clientes, son sus propios jefes. Y el trabajo en relación de dependencia, bueno, ese es el más tradicional, ¿no? El del Ujú. empleado que trabaja para una empresa, con un jefe y todo eso. Exacto. Y acá es donde el derecho del trabajo entra con toda la fuerza, porque su principal objetivo es proteger a los trabajadores que están en relación de dependencia. Interesante. Entonces, digamos que el derecho al trabajo viene a poner un poco de orden en la relación entre el empleado y el empleador. Me equivoco. No, para nada. El derecho al trabajo, o derecho laboral, es un conjunto de reglas que busca el equilibrio entre las partes. No se trata solo de proteger al trabajador, sino también de establecer los deberes y derechos de ambos lados. Y por lo que veo en los apuntes, el derecho laboral argentino tiene sus particularidades, ¿no? Totalmente. Para empezar, es muy específico para profesionales. Es decir, se enfoca en quienes ejercen una profesión u oficio. Claro, no es lo mismo laburar en una oficina que ser, por ejemplo, un médico o un abogado. La ley tiene en cuenta esas diferencias. Exacto. Y otra cosa importante es que es imperativo. O sea, las reglas son las reglas. No hay lugar para la interpretación. O sea que no se puede negociar mucho. La ley está para cumplirse. Tal cual. Y ojo que también es dinámico. El derecho laboral no es algo estático, va cambiando junto con la sociedad. Claro, con la tecnología, las nuevas formas de laburo, la ley tiene que actualizarse. Sin dudas. Esta capacidad de adaptarse es clave para que siga siendo relevante y proteja de forma efectiva los derechos de los trabajadores. Entonces tenemos un sistema de derecho del trabajo dinámico, específico para profesionales y con reglas claras. Pero, ¿por qué existe? ¿Cuál es su objetivo? La finalidad del derecho de trabajo es muy clara: proteger a los trabajadores. Busca equilibrar la cancha entre quienes ponen el lomo y quienes los contratan. Es como decir, che, acá las cosas se hacen bien con respecto a los laburantes. Exactamente. Y para eso se basa en diferentes fuentes. La principal es nuestra Constitución Nacional, la base de todo el sistema legal. Y además de la Constitución, porque veo que en los apuntes se mencionan un montón de cosas, leyes, tratados, convenios. Tienes razón. El derecho del trabajo también se nutre de leyes nacionales y provinciales, tratados internacionales, Wow. decretos reglamentarios, convenios colectivos, laudos arbitrales, hasta de la jurisprudencia. Jurisprudencia. O sea, las decisiones que toman los jueces en casos laborales. Es un montón de información. Parece un guiso bien cargado de ingredientes legales, ¿eh? Así es el derecho del trabajo argentino. Complejo pero completo. Para entenderlo mejor, podemos dividirlo en tres grandes ramas: derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho administrativo del trabajo. Dale, contame un poco más de cada una. ¿De qué se trata cada rama? Bueno, el derecho individual del trabajo se centra en el contrato individual de trabajo, o sea, en la relación entre un solo trabajador y su empleador. Acá se regulan cosas como el salario, la jornada laboral, las condiciones de trabajo. Es decir, es como la base de la relación entre el que labura y el que lo contrata. Exacto. Después tenemos el derecho colectivo del trabajo, que se ocupa de los derechos de los trabajadores de forma colectiva, especialmente a través de los sindicatos. Ahí entran los muchachos del sindicato a defender los derechos de todos. Así es. Y por último, tenemos el derecho administrativo del trabajo, que regula la actuación del Estado en materia laboral. O sea, cómo el gobierno controla que se cumplan las normas. Es como el árbitro que se asegura de que el partido se juegue limpio.
Exactamente. Estas tres ramas trabajan juntas para construir un sistema integral de protección laboral en Argentina. Buenísimo. Ya tenemos claro los tipos de laburo, las características del derecho laboral, su finalidad y hasta dónde viene, pero ¿cuáles son los principios que guían todo este sistema, las ideas fundamentales que le dan forma? Los principios generales del derecho del trabajo. Estos son los pilares sobre los que se construye todo el edificio de derecho laboral argentino. Son la base para interpretar y aplicar las normas de forma que se proteja a los trabajadores y se garantice la justicia en el trabajo. Dale, contame más. Quiero saber cuáles son esos principios que hacen que el derecho del trabajo sea tan importante para los laburantes. Empecemos por el principio protectorio, que es la piedra angular del derecho laboral argentino. Este principio reconoce que en la relación laboral el trabajador suele ser la parte más débil. Claro, el empleador generalmente tiene más poder, ¿no? Exactamente. Por eso, este principio establece que la ley siempre debe proteger al trabajador, garantizando sus derechos y su bienestar. Tiene sentido. Es como decir, che, acá el trabajador se lo cuida. ¿Y qué me decís del principio de irrenunciabilidad? Se suena bastante heavy. Y lo es. Este principio establece que los derechos que la ley otorga a los trabajadores no se pueden renunciar, o sea, no se pueden negociar, ni siquiera si el trabajador quisiera. Opa, acá no se jode con los derechos de los laburantes. Exactamente. La ley reconoce que los trabajadores podrían sentirse presionados para renunciar a ciertos derechos para conseguir o mantener un trabajo. Este principio garantiza que incluso si firman algo renunciando a esos derechos, no será válido legalmente. Eso es tener la espalda cubierta. Es como decir, estos derechos son tuyos y nadie te los puede quitar. Ahora, ¿qué del principio de continuidad? ¿De qué se trata? Este principio establece que se presume que las relaciones laborales son por tiempo indeterminado, a menos que se diga explícitamente lo contrario. O sea que el laburo no es un touch and go, se supone que es un baile a largo plazo. Exactamente. Este principio protege a los trabajadores de despidos arbitrarios y les da una mayor seguridad laboral. Me gusta eso. Promueve una relación más estable entre el trabajador y el empleador, ¿no? No es solo un contrato de un ratito. Bueno, sigamos. Principio de primacía de la realidad. Parece que acá lo que importa son los hechos, no las palabras. Tal cual. Este principio establece que la realidad de la relación laboral, lo que realmente está pasando, importa más que lo que está escrito en un contrato. O sea, no se trata solo de firmar papeles bonitos, sino de cómo son las cosas en la práctica. Exacto. Por ejemplo, si alguien está trabajando bajo la dirección y control de un empleador, recibiendo un pago por sus servicios y actuando como un empleado, se lo considera un empleado, independientemente de lo que diga su contrato. Es como decir, no me vengas con chamullo, mostrame lo que haces. Exactamente. En el derecho laboral argentino, las acciones valen más que las palabras. Y ahora, buena fe, justicia social y equidad. Parecen conceptos más relacionados con el espíritu de la ley que con reglas específicas. Tenés razón. Estos principios destacan los fundamentos éticos del derecho del trabajo, los valores que deben guiar tanto a los empleadores como a los trabajadores. O sea, buena fe se trata de actuar con honestidad y justicia en la relación laboral. Exactamente. Se trata de transparencia, confianza y de cumplir con los compromisos. Nada de avivadas ni de aprovecharse del otro. Entendido. Y justicia social es asegurarse de que en el laburo haya igualdad de oportunidades y que todos tengan las mismas chances, ¿verdad? Así es. Se trata de reconocer que hay un desequilibrio de poder inherente en la relación entre el empleador y el empleado y de esforzarse por crear un sistema más justo e igualitario. Me gusta eso. Es como decir, che, acá todos tenemos derecho a un pedazo de la torta. Y por último, tenemos equidad. Eso significa que la ley puede ser flexible en algunos casos. Exactamente. La equidad permite considerar las circunstancias individuales y el contexto a la hora de aplicar la ley. Es como decir, a veces hay que aflojar un poco el cinturón para que las cosas funcionen. Exactamente. Se trata de encontrar soluciones que sean justas, incluso si no se ajustan perfectamente a la letra de la ley. Pero ojo, ¿esta flexibilidad siempre se ejerce de forma que se proteja al trabajador? Tiene sentido. Ya hablamos del principio protectorio, principio de irrenunciabilidad, principio de continuidad, principio de primacía de la realidad y el trío de buena fe, justicia social y equidad. Quedan más principios para avalar. Sí, todavía hay algunos más. Cada uno agrega una capa extra de protección para los trabajadores. Tenemos el principio de prohibición de hacer discriminaciones, que como su nombre lo indica, prohíbe cualquier tipo de discriminación en el trabajo. O sea que acá no hay lugar para los prejuicios.
Todos somos bienvenidos en el baile del laburo. Exactamente. Después está el principio de gratuidad de los procedimientos judiciales y administrativos, que garantiza el acceso gratuito a la asistencia legal para los trabajadores. Porque buscar justicia no debería costarte un ojo de la cara, ¿no? Exactamente. Este principio asegura que los trabajadores puedan defender sus derechos sin tener que preocuparse por el costo. Me encanta. Justicia para todos. ¿Y qué me decís del principio de progresividad? Ese suena interesante. Este principio establece que una vez que se le otorga un derecho a un trabajador, no se le puede quitar, solo se puede mejorar. Es un camino de ida. Los derechos de los trabajadores solo pueden avanzar, nunca retroceder. Exactamente. Este principio garantiza que los derechos laborales estén en constante progreso, brindando mayor protección y beneficios a los trabajadores a lo largo del tiempo. Ya veo por dónde va la cosa. El derecho laboral argentino está para proteger a los trabajadores. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos el principio de razonabilidad. Ese suena bastante autoexplicativo. Lo es. Este principio simplemente establece que tanto los empleadores como los trabajadores deben actuar con razonabilidad y buena fe en sus tratos. O sea, nada de ser cabeza dura, ¿no? Hay que ser sensato, justo y trabajar juntos para encontrar soluciones. Exactamente. Se trata de evitar exigencias extremas o irrazonables y de encontrar un punto medio. Perfecto. Hemos repasado un montón de principios. ¿Cuál es el mensaje clave para nuestros oyentes? Creo que la clave es que el derecho laboral argentino se basa en la protección del trabajador. Estos principios son las estrellas que guían el camino, asegurando que el sistema funcione de manera justa e igualitaria. Totalmente. Conocer estos principios te permite entender mejor cómo funciona el sistema y qué derechos tenés como trabajador o qué responsabilidades tenés como empleador. Es como tener un mapa para navegar por el complejo mundo del derecho del trabajo. Exactamente. Y recuerda que estos principios no son solo ideas abstractas. Tienen implicaciones reales, influyendo en todo, desde las prácticas de contratación y despido hasta los salarios y las condiciones de trabajo. Entonces, comprender estos principios es crucial para cualquiera que esté involucrado en el baile del empleo en Argentina. Absolutamente. Son la base para una pista de baile justa y equilibrada. Hablando de justicia y equilibrio, pasemos al concepto de orden público laboral. ¿De qué se trata todo esto? El orden público laboral es como tener un referí en la cancha de fútbol, asegurando el juego limpio y previniendo cualquier avivada que pueda perjudicar a los trabajadores. Me intriga. Contame más. En esencia, el orden público laboral se refiere al conjunto de normas fundamentales e innegociables que protegen los derechos de los trabajadores y garantizan la integridad del sistema laboral. Pues es como la última barrera de seguridad para que nadie se pase de vivo con los laburantes. Exactamente. Estas normas son tan esenciales que no se pueden renunciar ni modificar, ni siquiera por acuerdo entre el empleador y el empleado. Entonces, pase lo que pase, estas protecciones básicas siempre están ahí, como una red de contención para los trabajadores. Precisamente. Dentro del orden público laboral hay un par de conceptos clave para entender. Primero, tenemos la simulación ilícita, que se refiere al acto de disfrazar una verdadera relación laboral como algo diferente. Es como intentar hacer trampa fingiendo que alguien es un trabajador independiente cuando en realidad es un empleado. Exacto. Esta es una táctica clásica para evitar obligaciones laborales, pero el orden público laboral interviene y dice, no nos engañan con ese jueguito. Entendido. Y después está el fraude laboral, que suena aún más grave. Lo es. El fraude laboral implica esquemas más elaborados, a menudo utilizando empresas fantasma u otras prácticas engañosas para evadir responsabilidades laborales. Es como una coreografía más sofisticada para engañar. Pero el orden público laboral es el bailarín experto que puede detectar esos casos de baile elaborados y denunciarlos. Precisamente. Estas prácticas están estrictamente prohibidas y hay sanciones severas para quienes las cometen. Entonces el orden público laboral es como el guardián del baile, asegurándose de que nadie se salga de la línea ni intente hacer trampa. Exactamente. Es un elemento esencial del derecho laboral argentino, garantizando que el sistema funcione de forma justa y proteja a los trabajadores de la explotación. Esta inversión en el derecho del trabajo es fascinante. Hemos pasado de los diferentes tipos de laburo a los principios rectores y ahora a este concepto de orden público laboral. Es como si estuviéramos pelando las capas de una cebolla, revelando la complejidad y los matices de este sistema legal. Y todavía no terminamos. Hay mucho más por explorar. Dale, contame. Estoy listo para el siguiente paso en nuestra clase magistral de Derecho del Trabajo. Y ahora que ya tenemos una base sólida sobre el derecho del trabajo acá en Argentina, ampliemos la mirada. Hablemos del derecho internacional del trabajo. Derecho internacional. O sea que nuestro derecho laboral no está solo en el mundo. Es como un tango que se baila en todas partes. Exactamente. Argentina, como muchos otros países, es parte de un sistema más amplio de normas laborales a nivel internacional. ¿Y quién dirige esta milonga global? ¿Hay algún maestro de ceremonias El protagonista principal en este escenario es la OIT. de OIT?
La Organización Internacional del Trabajo es una agencia de las Naciones Unidas que se encarga de establecer normas internacionales del trabajo. Mira vos. O sea que marca los pasos para que el laburo sea justo y ético en todo el mundo. Tal cual. La OIT elabora convenios y recomendaciones sobre un montón de temas laborales, desde los derechos fundamentales hasta cuestiones más técnicas del empleo. Convenios y recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia? Los convenios son como acuerdos obligatorios. Cuando un país lo ratifica, se compromete a incorporar esas normas en sus leyes. Es como firmar un contrato. Exacto. En cambio, las recomendaciones son más bien guías de buenas prácticas. No son obligatorias, pero orientan a los países sobre cómo mejorar las condiciones laborales. O sea, que sirven para que todos en todo el mundo se pongan un poco las pilas con los derechos de los trabajadores. Exactamente. Esos convenios y recomendaciones abarcan temas como la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación. Es como un manual de instrucciones para que el laburo sea responsable y ético en todo el planeta. Así es. Y Argentina, al ser miembro de la OIT, se ha comprometido a respetar estas normas internacionales. Entonces, aunque nos enfocamos en el derecho del trabajo argentino, es importante recordar que forma parte de un esfuerzo global por proteger a los trabajadores. Totalmente. Es un tango con ritmo global y Argentina está bailando su parte. Y ya que hablamos de roles específicos, pasemos al empleo público en Argentina. ¿En qué se diferencia de laburar en el sector privado? Bueno, el empleo público en Argentina tiene sus propias reglas. Son distintas a las que rigen para el empleo privado. Es como un tango diferente. En cierto modo, sí. Los empleados públicos se rigen por leyes y reglamentos específicos que establecen sus derechos, obligaciones y condiciones laborales. Por lo que veo en los apuntes, una de las diferencias clave es la estabilidad laboral. Tienes razón. La estabilidad laboral es un derecho fundamental para los empleados públicos en Argentina. Está consagrado en nuestra Constitución Nacional. O sea que no es tan fácil echar a un empleado público como a uno del sector privado. Exactamente. Hay procedimientos más estrictos y se necesitan justificaciones más sólidas para despedir a un empleado público. Claro, esto les da una mayor seguridad y les permite enfocarse en servir al bien común sin miedo a perder su trabajo. Precisamente. Se trata de crear un servicio público estable y profesional que pueda satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, aunque hay diferencias entre el empleo público y el privado en Argentina, ambos se rigen por principios de justicia, equidad y protección del trabajador. Totalmente. Ya sea que estés bailando el tango del empleo en el sector público o privado, el derecho laboral argentino busca crear un ambiente de trabajo equilibrado, armonioso. Esta inmersión en el derecho al trabajo está siendo súper interesante. Hemos cubierto un montón de temas, desde los conceptos básicos del trabajo hasta las normas internacionales y las particularidades del empleo público. Hemos explorado la historia, los principios, las normas y los valores que dan forma a este fascinante campo del derecho. Y lo hemos hecho mientras disfrutábamos del ritmo y la pasión del tango argentino. Pero antes de terminar, hay algo más que me gustaría mencionar. ¿De qué se trata? A lo largo de esta inversión hemos hablado mucho de los derechos y las protecciones que se les brindan a los trabajadores. Es cierto. Ese es un elemento central del derecho laboral argentino. Exacto, pero ¿qué pasa con las responsabilidades de los empleadores? ¿Qué rol juegan en la creación de un ambiente de trabajo justo? Buena pregunta. Si bien el derecho laboral argentino pone mucho énfasis en la protección de los trabajadores, también establece obligaciones para los empleadores. Así es. No se trata solo de un camino de ida. Es un tango que requiere que ambos bailarines hagan su parte. Los empleadores tienen la responsabilidad de cumplir con todas las leyes y regulaciones laborales, asegurándose de que están tratando a sus empleados de forma justa. Exactamente. Esto incluye cosas como pagar salarios justos, proporcionar condiciones de trabajo seguras, respetar los horarios de trabajo, defender los principios de no discriminación y buena fe. Claro. Y recordemos que los empleadores también tienen un rol importante en la creación de un ambiente de trabajo positivo. Respetuoso. Así es. Se trata de crear un espacio donde los empleados se sientan valorados, respetados, motivados a dar lo mejor de sí. Es un tango de respeto mutuo y cooperación, donde ambos bailarines se esfuerzan por crear un baile exitoso. Exactamente. Y con esa idea en mente, creo que podemos dar por finalizada la segunda parte de esta inmersión en el derecho de trabajo en Argentina. Hicimos un recorrido bastante completo por el derecho de trabajo en Argentina. Vimos los tipos de laburo, las fuentes de la ley, los principios, el orden público laboral, las normas internacionales. ¿Y el empleo público? Cierto, el empleo público también. La verdad que un montón de información. Sí, un montón. Pero me queda una duda. Hablamos mucho de los derechos de los trabajadores. Ajá. Pero, ¿qué pasa si alguien se equivoca en el paso? Digo,
¿cuáles son las consecuencias de violar estas leyes laborales? Y una pregunta, porque claro, las reglas existen para ser cumplidas. Claro. Si no hay consecuencias por romperlas, Sí, pierden su fuerza. claro, es como si un empleador, por ejemplo, se hiciera el vivo y disfrazara a un empleado como si fuera un contratista Sí. para no pagarle los beneficios. Hay consecuencias legales para eso. Por supuesto. El derecho laboral argentino tiene un sistema de sanciones bien clarito para esos casos. Y es que, Perán, solo una palmadita en la espalda. No, para nada. Las consecuencias pueden ser multas, recargos, Mira, hasta la reincorporación del trabajador, el pago de salarios atrasados e incluso, en algunos casos, acciones penales. ¡Wow! Parece que la cosa va en serio. Sí, Argentina se toma muy en serio la protección de los derechos de los trabajadores. El sistema legal está diseñado para que se haga justicia. Y hablando de justicia, los trabajadores también tienen responsabilidades en este tango del empleo. Obvio. Si bien la ley se enfoca principalmente en protegerlos, los trabajadores también tienen obligaciones que cumplir. Claro, no es solo exigir derechos. Exactamente. Se espera que los trabajadores cumplan con sus tareas de forma responsable, que sigan las reglas del lugar de trabajo, que actúen de buena fe. Es como en un baile. Para que salga bien, ambos bailarines tienen que estar coordinados. Tal cual. Es un tango de respeto mutuo, de cooperación, donde ambas partes se esfuerzan por crear una relación laboral que funcione. Buenísimo. La verdad que esta inmersión fue súper esclarecedora. Exploramos las complejidades del derecho del trabajo en Argentina. de pegó. Sí, de Peropó. Desde sus raíces históricas hasta su aplicación en el día a día. Desmenuzamos los conceptos claves, analizamos los desafíos. Y por supuesto, le pusimos un poco de ritmo a la conversación con nuestro tango legal. Me encantó esa analogía. A mí también. Para ir cerrando, me gustaría dejarles a nuestros oyentes una idea para reflexionar. Vale, me parece perfecto. Recordemos que el derecho laboral no es solo un conjunto de reglas abstractas. No. Refleja los valores de nuestra sociedad Exacto. y busca garantizar la justicia y la dignidad en el trabajo. Tal cual. Y además, es un campo en constante evolución. Se adapta a los nuevos desafíos del mercado laboral. Totalmente de acuerdo. Así que ya sabes, si te interesa el mundo del derecho al trabajo, ya sea como trabajador, empleador o simplemente por curiosidad, tenés siempre presente los principios de justicia, equidad y respeto. Son la base de este campo tan apasionante. Exactamente. Y recuerda, el tango del empleo es un baile que se disfruta mucho más cuando hay armonía, equilibrio y una comprensión compartida de los pasos. Muy bien dicho. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo, explorando y manteniendo viva la música del derecho del trabajo. Chao.